Después de 7 meses de negociación, finalmente SQM y el gobierno llegaron a acuerdo nuevamente, esta vez para operar de manera conjunta el Salar de Atacama. Acuérdense que el modelo actual es que Corfo arrienda sus pertenencias mineras en el Salar de Atacama bajo una serie de condiciones establecidas en un contrato que vence en 2030 en el caso de SQM. En el caso de Albemarle es un modelo distinto, vencen en tiempos diferentes, pero SQM tenía un contrato que vence en 2030. ¿Quedaba tiempo? Sí, pero estas operaciones requieren de inversiones de muy largo plazo, por lo que se necesita tener la certeza de poder operar por un periodo prolongado. SQM, de hecho, había dado a conocer algunos planes de inversión bien interesantes en materia de sostenibilidad, pero siempre decía, ojo que aquí necesitamos tener certeza que todas estas inversiones nos van a dar de vuelta un retorno interesante también en el largo plazo. Y por lo mismo, una vez que se anunció la política nacional del litio durante este año, en el segundo trimestre de este año, empezaron ya las negociaciones entre SQM y entre Codelco, que iba a ser el mandante que iba a estar a cargo de esta explotación. A la primera, a SQM, le interesaba tener certeza de lo que sucedería no en los próximos 7 años, sino en las próximas décadas. Y por el lado del gobierno, la gran condición era ser socios mayoritarios. Esto significa tener más del 50% o el 50% más una acción, que fue lo que finalmente se selló con SQM. Codelco va a ser el socio mayoritario con el 50% más una acción. Y a cambio, SQM recibe la certeza de que va a poder operar hasta 2060 finalmente, es decir, 30 años más de lo que se establecía en el contrato original. Ellos van a poner, ellos me refiero a SQM, los fierros, el know-how, la distribución, y el Estado acuerda permitir que esta nueva sociedad opere al menos hasta 2060. Ahora, esta nueva sociedad que se arma entre ambos no comienza cuando venza el contrato, el 2030, sino el 1 de enero de 2025. Es decir, dentro de este actual gobierno, lo que no es un dato menor. Y según las partes, sería para poder realizar una transición más suave, una transición bastante más ordenada, que si acabara de un momento a otro un contrato y comenzara a regir otro. Porque va a haber también un periodo de transición. De hecho, se puede establecer que hay 2 periodos de este nuevo contrato que, como les decíamos, establece esta nueva sociedad a partir del 1 de enero del 2025. Porque esta participación mayoritaria, la de tener el 50% más una acción, no va a entregar 2 cosas relevantes hasta 2025. El poder político de las decisiones de la nueva empresa, ni tampoco los derechos económicos equivalentes a la producción de litio en el Salar de Atacama hasta 2030. En palabras simples, y dejándolo bien claro, hasta 2030, es decir, entre el 2025 y el 2030 manda SQM, y a partir del 2030 hasta el 2060 manda Codelco, y va a tener todo el poder también en el lado del directorio de la empresa. Los derechos políticos ahí pasan a ser de propiedad, digamos, de Codelco. Ahora, ayer por la noche tuvimos cadena nacional. El presidente Gabriel Boric estuvo dando a conocer este acuerdo que es muy importante, primero por el lado económico. Acuérdense que el litio ha pasado a ser un mineral bastante importante, sigue aportando mucho menos que el cobre, pero de todas maneras es importante, y se ha dicho también en todos los tonos que va a ser cada vez más importante porque es un componente central para la construcción de baterías eléctricas, y se espera que ese mercado también crezca de manera importante por la electromovilidad, por el crecimiento de las energías renovables, etcétera. De hecho, la recaudación de rentas del fisco se ha multiplicado por cerca de 7 veces entre 2017 y 2021 por estos contratos de litio. Solamente SQM ha aportado a las arcas públicas 2.400 millones de dólares a septiembre. Estas son cifras que hoy refleja también el Mercurio en una cobertura bastante amplia que da sobre este tema. Y le da también una cobertura, y se ha cubierto bastante, y se realizó una cadena nacional porque este tema no es solamente económico, sino que también tiene muchísimos componentes
políticos. Acuérdense que el accionista relevante de esta empresa de SQM es Julio Ponce, que es una figura que a nivel político también genera bastante escozor y por lo tanto también hay muchísimo morbo sobre cómo se dieron estas negociaciones entre Codelco y entre SQM. Por el lado de SQM estuvo liderado por el actual gerente general, por Ricardo Ramos. Por el lado de Codelco estuvo obviamente involucrado el presidente de la estatal, Máximo Pacheco, y también Eduardo Ditrán, que forma parte del directorio y que había sido antes parte de Corfo en lo que fueron las negociaciones previas también con SQM. Quedan algunas dudas, por supuesto, vamos a intentar esclarecerlas también en las próximas semanas, quiénes van a ser los que van a dirigir el directorio en los próximos años, porque una cosa es que SQM y Codelco tengan cada uno establecido ya cuántos directores van a nombrar, pero ¿qué pasa con los nombres que se elijan? Porque en el antiguo contrato estaba vetado el nombre de la familia Ponce con todas sus letras, eso había quedado con claridad establecido. ¿Qué pasa ahora con los contratos? ¿Qué pasa ahora con esa parte del contrato? Bueno, seguramente vamos a saber más en los próximos días y se los vamos a estar comentando aquí en el programa.